El deseo. Susurra, persiste, tira de los bordes de tu mente cuando menos lo esperas. ¿Temes escucharlo? ¿O enciende algo en lo más profundo de ti? Desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento, el deseo nos moldea, guiándonos, acechándonos y, a veces, atormentándonos. La sociedad nos dice que lo reprimamos. La moralidad nos advierte que lo controlemos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos más apasionados, poderosos y peligrosos de la humanidad han sido impulsados por su fuerza. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Es el deseo tu mayor enemigo o tu superpoder oculto? Freud creía que reprimirlo podía enfermarte. Jung lo veía como la clave para desbloquear tu verdadero ser. En la mitología, el cine, el arte, donde quiera que mires, el deseo es la fuerza que crea y destruye. Y ahora, es tu turno de mirar hacia adentro. ¿Estás listo para adentrarte en las aguas oscuras de tu propio anhelo? ¿O cerrarás la puerta de golpe y fingirás que nunca oíste el susurro? Vamos a sumergirnos. Hay un fantasma que te sigue. No habla con palabras, sino con susurros de anhelo que parpadean en el fondo de tus pensamientos. Puedes suprimirlo, arrinconarlo en un oscuro rincón de tu mente, fingir que no existe, pero él espera, observando, hambriento. Este es el deseo, la sombra detrás de cada elección, el pulso bajo cada vacilación, la razón por la que sueñas con cosas que no te atreves a decir en voz alta. El deseo es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza humana y, sin embargo, sigue siendo una de las menos comprendidas. Hablamos de él en voz baja, cubriéndolo de secretismo, a veces incluso de vergüenza. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué sucede cuando nos negamos a escuchar? Para desentrañar este misterio, debemos viajar a las profundidades, más allá de las máscaras que llevamos, más allá incluso de nuestro yo consciente, hacia los paisajes del psicoanálisis, la mitología y la cultura, donde el corazón del deseo late con más fuerza. En esta primera parte, exploraremos cómo opera el deseo dentro de la mente, basándonos en la teoría psicoanalítica de Freud y el concepto de la sombra de Jung. También examinaremos cómo se manifiesta el deseo en la vida cotidiana, de lo mundano a lo dramático, y cómo la represión a menudo lo retuerce en algo más oscuro y peligroso. Al final de esta sección, comenzaremos a ver que el deseo no es un mero impulso pasajero, sino una fuerza fundamental que moldea nuestras identidades y nuestros destinos. Imagina a un niño que extiende la mano hacia una llama. El adulto interviene. No, no debes tocar eso. Te quemará. El niño duda, con las manos suspendidas en el aire. El fuego invoca algo antiguo dentro de él. La restricción solo agudiza el hambre. Esta es la esencia del deseo, un anhelo que se vuelve más agudo con la negación. Desde que tomamos conciencia del mundo, se nos entrena para reprimir. Nuestros primeros deseos, gritar, agarrar, probar, se encuentran con limitaciones. Algunas son prácticas. No debemos tocar el fuego porque nos hará daño. Otras son impuestas por la sociedad. No debemos expresar la ira demasiado alto. No debemos revelar la atracción demasiado abiertamente. No debemos anhelar con demasiada avidez. Y así aprendemos a someter, a ocultar, a fingir. Pero, ¿qué sucede con estos deseos ocultos? Freud, el padre del psicoanálisis, creía que nada en la mente humana desaparece realmente. En cambio, se retira bajo la superficie, al inconsciente, donde se infecta y se transforma. Los deseos que nos negamos a reconocer no se desvanecen, mutan. Para entender la mecánica del deseo, primero debemos entender la división de la psique de Freud en tres partes. El ello, la parte cruda e instintiva.
Es caótico, exigente, lleno de deseos de placer, poder y satisfacción primarios. Al ello no le importan las consecuencias, solo sabe lo que quiere. El yo, el mediador, la parte de nosotros que lidia con la realidad. Negocia entre lo que queremos y lo que es socialmente aceptable. Y el superyo, el ejecutor moral, construido a partir de normas sociales, enseñanzas paternas y reglas interiorizadas. Es la voz que dice, no debes. El guardián de la vergüenza y la contención. El deseo se origina en el ello, surgiendo como magma. Pero a medida que llega a la superficie, se encuentra con el superyo, que nos dice que lo empujemos hacia abajo. El yo, atrapado en medio, lucha por mantener el equilibrio. Cuando un deseo es demasiado peligroso para actuar sobre él, es reprimido, encerrado en el inconsciente. Sin embargo, la represión tiene un costo. Un deseo negado no desaparece. Encuentra otras formas de salir a la superficie. Podría colarse en los sueños, disfrazado de símbolos. Podría estallar como una obsesión inexplicable, un miedo irracional, una ira repentina. O podría filtrarse a través de la sublimación, transformado en arte, música, literatura o incluso devoción religiosa. Pero en su forma más extrema, el deseo reprimido puede retorcerse en neurosis, compulsión e incluso violencia. Si el modelo de Freud explica la mecánica de la represión, el concepto de la sombra de Jung explica sus consecuencias. Según Jung, cada persona tiene una sombra, una parte de sí misma que contiene todos los aspectos que se niega a reconocer. Cuanto más negamos nuestros deseos, más oscura y volátil se vuelve nuestra sombra. Imagina a una persona criada para creer que la ira es inaceptable. Nunca levanta la voz, nunca expresa frustración, siempre sonriente, siempre educada. Pero un día, alguien se le cruza en el tráfico y de repente, estalla una explosión de furia. La sombra se ha liberado. Esta es la paradoja de la represión. Cuanto más negamos una emoción, más poder gana sobre nosotros. Lo mismo se aplica al deseo. Una persona que suprime sus impulsos románticos o sexuales podría encontrarse consumida por los celos, la obsesión o la culpa. Una persona que niega su ambición podría sabotearse a sí misma, temerosa de su propia hambre. La mayoría de la gente cree que tiene el control de sus decisiones, pero en realidad, gran parte de lo que hacemos está influenciado por deseos ocultos. La carrera que elegimos, las personas que nos atraen, las cosas que nos frustran o inspiran. Debajo de cada una de ellas, yace una fuerza inconsciente que guía nuestras acciones. Considera el fenómeno de la atracción no expresada. Dos colegas trabajan juntos. Ninguno de los dos reconoce la corriente de tensión subyacente entre ellos. Se convencen de que no es nada, y sin embargo, sus palabras se demoran un poco más. Sus conversaciones se desvían hacia lo personal. Encuentran excusas para estar cerca el uno del otro. La energía se acumula, no dicha, no reconocida, hasta que un día se desborda, ya sea en un momento de pasión o en una ruptura irreversible. O toma el ejemplo de la ambición. Una persona criada en un hogar estricto y abnegado puede crecer creyendo que buscar el éxito personal es egoísta. Niega su hambre de logros, convenciéndose de que está satisfecha. Pero el deseo no se desvanece. Se vuelve hacia adentro, manifestándose como resentimiento, amargura o autosabotaje. El deseo no será ignorado. O encuentra expresión, o encuentra destrucción. Cuando el deseo es reconocido e integrado, puede ser una de las fuerzas creativas más poderosas que existen. Es la fuerza detrás de cada gran novela, cada sinfonía, cada invención revolucionaria. Es el fuego que impulsa a los amantes a cruzar continentes, que alimenta revoluciones, que hace que la vida arda con significado. Pero cuando el deseo es negado, puede retorcerse hasta convertirse en algo monstruoso. La historia está llena de relatos de deseos desenfrenados que llevaron a la destrucción. Reyes que perdieron imperios por un amor prohibido,
genios que colapsaron bajo el peso de sus propias obsesiones, personas comunes que destruyeron sus vidas persiguiendo algo que estaba justo fuera de su alcance. Carl Jung, el psicoanalista suizo que se atrevió a adentrarse en las profundidades del inconsciente humano, advirtió sobre los peligros de suprimir la sombra, los oscuros impulsos primarios enterrados bajo la superficie del yo civilizado. Entre las fuerzas más potentes de este reino oculto se encuentra la lujuria, el impulso ardiente e indomable que la sociedad teme, disciplina y encadena en su incesante búsqueda del orden. Pero, ¿cuál es el costo de esta represión? ¿Qué sucede cuando el deseo no se reconoce, sino que se entierra vivo? La respuesta, como revelan la historia, la psicología y las tragedias personales, es tan profunda como aterradora. El concepto de la sombra de Jung explica que todos los elementos de nuestra psique que consideramos inaceptables, la ira, la codicia, la ambición y, sobre todo, la lujuria, no desaparecen cuando se niegan. En cambio, se retiran al inconsciente, donde mutan en formas distorsionadas, buscando expresión de las maneras que menos esperamos. Lo reprimido siempre regresa, pero nunca en la forma que anticipamos. La lujuria negada no se disuelve. Se disfraza de superioridad moral, estalla como un vicio compulsivo o se manifiesta como una rabia inexplicable. Los más piadosos se convierten en los más perversos, y el asceta se convierte en el depredador. La evidencia está en todas partes. Los mayores escándalos de la historia no se encuentran en los callejones de la indulgencia, sino en los pasillos de la contención. El predicador que denuncia el deseo es a menudo el mismo que es sorprendido en relaciones escandalosas. El gobernante que impone leyes puritanas es frecuentemente el que se ahoga en indulgencias secretas. La sombra no será negada. Se abrirá paso hacia la luz a través de la compulsión, la neurosis y, a veces, la locura total. La represión engendra enfermedad, psicológica, emocional e incluso física. Jung no veía la represión como una virtud, sino como una patología. Cuando el deseo sexual es ignorado, no muere. Se transforma en ansiedad, depresión y paranoia. Los estudios demuestran que las sociedades con estrictos tabúes sexuales a menudo experimentan tasas más altas de trastornos psicológicos. En los individuos, el costo es personal, pero no menos destructivo. La persona que niega sus deseos pierde el contacto con su yo auténtico, lo que resulta en una psique fragmentada. La represión sexual se ha relacionado con fantasías cargadas de culpa, comportamientos obsesivos y una incapacidad para formar conexiones emocionales profundas. Fomenta la vergüenza, el más insidioso de los venenos, que se filtra en todos los aspectos de la vida, haciendo del amor una imposibilidad y de la intimidad una perspectiva aterradora. Pero el costo de la represión no lo soportan solo los individuos. Se filtra en el tejido de la sociedad. Jung advirtió que lo que se niega en la psique personal encuentra su camino hacia el inconsciente colectivo. Cuando las sociedades reprimen la sexualidad, crean culturas de hipocresía y violencia. Los regímenes más puritanos a menudo producen los movimientos clandestinos más perversos. Cuanto más insiste una cultura en la pureza, más engendra desviación secreta, dobles vidas y, en el peor de los casos, sistemas de opresión que castigan el deseo mientras lo explotan a puerta cerrada. Jung no abogaba por la indulgencia desenfrenada, sino por la integración consciente. La única manera de liberarse de las garras de la lujuria reprimida es reconocerla, comprenderla y canalizarla constructivamente. Reconocer los propios deseos sin vergüenza es reclamar el propio poder. Ser dueño de la propia sombra es evitar que ella sea nuestra dueña. Esto no significa rendirse a cada impulso, pero tampoco significa un rechazo ciego. Significa comprender la energía detrás de la lujuria, no como algo que temer, sino como una fuerza que puede dirigirse hacia la creatividad,
la pasión y una conexión significativa. Es el combustible detrás del arte, la literatura, la innovación y la trascendencia espiritual cuando se aprovecha con conciencia. La supresión crea monstruos. La integración crea plenitud. Reprimir es renunciar al control. Aquellos que no enfrentan sus deseos conscientemente serán gobernados por ellos inconscientemente. El costo de la lujuria reprimida no es solo el sufrimiento personal, sino una vida desperdiciada, un destino dictado por el miedo en lugar de la realización. En términos junguianos, lo que no hacemos consciente volverá a nosotros como destino. El amante que niega la pasión se convierte en el cínico. El sacerdote que teme la tentación se convierte en el depredador. El artista que entierra el deseo se convierte en el crítico que destruye la obra de otros. Y al final, quizás el costo más trágico de la lujuria reprimida es este: la lenta y silenciosa erosión del yo. Una vida vivida con miedo a los propios deseos es una vida vivida a medias, y al final, no hay mayor arrepentimiento que la comprensión de que uno nunca ha vivido de verdad. Si te ha gustado el conocimiento de este video, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Saludos.